Me pregunto si puedes recordar la primera vez que le testificaste a alguien acerca de Cristo. Probablemente estabas muy nervioso, emocionado y algo aprensivo acerca de cómo comunicar evangelio de una manera que sonara clara e inteligente. No me acuerdo muy bien de mi primer intento de testificar de Cristo, pero sí que me acuerdo la primera vez que alguien oró conmigo para recibir a Cristo. Yo era un nuevo creyente en Jesús y estaba atendiendo una universidad de South Florida y un día un joven judío vino a mi dormitorio para hacerme preguntas sobre Jesús. Debe de haber escuchado de alguien que yo también era judío y creyente en Cristo, así que me estaba buscando y para mi asombro, después de contarle todo lo que sabía sobre la Biblia y Jesús, que no era mucho en aquellos días, procedió a orar conmigo para recibir a Cristo. Y aún recuerdo la increíble emoción que sentí al ver a este joven abrir su corazón al Señor. Y cuando salió de mi dormitorio, yo estaba tan asombrado con lo que Dios había hecho que todo lo que podía hacer era ponerme rodillas y agradecerle al Señor por darme el privilegio de guiar a este joven hacia Él. Y ahora desearía poder decir que cada experiencia de testificar a alguien o incluso la mayoría de las experiencias desde entonces han terminado tan maravillosamente como esa, pero con alguien orando para recibir a Cristo. Ojalá pudiera dijera eso, pero eso no es el caso. El Señor me ha permitido a lo largo de los años presentar algunas personas sobre el Evangelio, pero la mayoría de las personas con las que he hablado el Evangelio lo han rechazado y algunas incluso han sido bastante hostiles en su negativa a venir a Cristo para la salvación, y creo que nunca te acostumbras a recibir una reacción negativa a tu testimonio de Cristo y puede ser un poco desconcertante, especialmente la primera vez que experimentas ese típico único rechazo por la causa de Cristo. Pero es importante entender que ser un seguidor de Cristo quiere decir que no puedes escapar de estos encuentros hostiles con aquellos que se niegan a venir al Señor. Y es inevitable que su testimonio de Cristo invite a algunas respuestas positivas, pero en su mayoría negativas, y por lo tanto debes de estar preparado para estos rechazos del Evangelio. Y eso nos lleva esta mañana a nuestro estudio de Lucas 9, porque es en los primeros versículos de este capítulo que Jesús revela a sus apóstoles por primera vez que predicar acerca de Él resultará en algunas respuestas negativas reales. Y esto es exactamente lo que el Señor dijo en Lucas 9, del 1 al 6. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sea de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban a salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Ahora, esta es nuestra tercera semana que estamos estudiando estos versículos, o sea que por ahora, hasta ahora ya estáis acostumbrados, familiarizados con el hecho de que este pasaje revela las instrucciones que Jesús dio a sus 12 apóstoles justo antes de enviarlos a una breve gira de predicación en Galilea. Y les recuerdo que esta fue su primera experiencia de servicio al Señor, porque hasta ahora Jesús mismo había hecho todo el trabajo de predicar y de hacer todos los milagros, todo sacando demonios. Pero había llegado el momento de incluirlos a sus hombres, a sus representantes en el ministerio y permitirles probar por primera vez el servicio y la obra misionera. Y lo que hemos visto hasta ahora en nuestros estudios es que aunque los mandamientos de nuestro Señor a sus apóstoles fueron dados en un contexto judío del primer siglo, la forma de interpretar y entender estos mandamientos para que podamos nosotros obedecerlos, aplicarlos, es ver los principios básicos detrás de cada uno de estos. Y eso se debe
a que en el centro de estos mandamientos específicos dados a los apóstoles hay verdades amplias y eternas acerca de cómo Cristo quiere que todos sus seguidores ministren para Él. Y verá, dentro de los mandamientos específicos que Jesús dio a los apóstoles hay principios perdurables sobre cómo ministrar eficazmente. Y es de eso, por eso estos principios sobre el ministerio son particularmente aplicables a aquellos que están en servicio cristiano de tiempo completo. Ciertamente son lo suficientemente amplios como para aplicarse a cualquier creyente comprometido en servir a Cristo. Y así que en nuestros estudios previos de este pasaje hemos identificado 4 principios específicos para un ministerio bíblico. Solo los voy a mencionar y no revisar porque ya lo habéis escuchado varias veces. Número 1, los que ministran para Cristo deben tener credibilidad. Número 2, los que ministran para Cristo deben proclamarlo como Señor y Rey. No podemos decir que es Salvador, sino que es Rey y Señor. 3, aquellos que ministran para Cristo deben confiar en Él para satisfacer sus necesidades. Y 4, los que ministran para Cristo deben estar contentos con las provisiones de Dios. O sea que hoy, a medida que continuamos estudiando nuestro último principio, vamos a ver el quinto principio para un ministerio bíblico. Y esto es: aquellos que ministran para Cristo deben estar preparados para que el evangelio sea rechazado. Lucas 9, verso 5. Y en cuanto a los que no reciban, al salir de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora recuerdo que en el versículo anterior, justo antes de este versículo, Jesús acababa de decirles a los apóstoles que cuando llegaran a una ciudad o aldea, debían encontrar a un condiscípulos, o sea, preguntar quién es digno de ella, y luego debían quedarse con esa persona durante el tiempo que pasarían ministrando en esa comunidad. O sea, que no vayas buscando otra casa mejor, no vayas buscando un sitio que sea mejor comida, quédate allí. Pero ahora que saben la manera de dónde deben alojarse en los diversos pueblos y aldeas, necesitan orientación sobre cómo llevar a cabo su ministerio evangelístico en esos pueblos y aldeas. Y eso es exactamente lo que el Señor procede a darles. Recordar, están allí no solamente para deshacer demonios y sanar a gente, eso es lo que les da credibilidad, pero están ahí para evangelizar, para decirle a las personas que Jesús es Rey. O sea, que habiéndoles dicho que se queden en la casa de un compañero creyente, o por lo menos alguien que quiere ser creyente, lo siguiente que hace el Señor es darles instrucciones sobre cómo deben ministrar a los diversos hogares, la gente de estas comunidades. Que es muy interesante que aunque Lucas no nos dice esto, sabemos que esto es exactamente lo que hizo el Señor, porque Mateo en su relato de este mismo pasaje registra que Jesús dijo: al entrar en la casa, salúdalo. Si la casa es digna, dale tu bendición de paz. Ahora Jesús dijo que cuando entraran en la casa de alguien debían ofrecer el saludo hebreo familiar de paz, shalom, o sea, paz sobre esta casa es lo que dirían, lo que significa que el deseo de los apóstoles era traer la paz de Dios a esta familia compartiendo el evangelio con ellos. Y ahora es importante entender que la casa en la que Jesús está hablando aquí no es la misma casa donde se alojaba ninguno de los apóstoles. Y la razón por la que sabemos esto es porque Jesús dijo: si la casa es digna, dale tu bendición de paz. Bueno, como recordarán, Él ya les ha dicho que se queden solo en la casa de alguien digno, es decir, alguien que sea un seguidor de Él, o como dije antes, alguien que estaba abierto a ser seguidor de Él. O sea que esto, por lo tanto, debe ser una casa diferente, lo que está hablando ahora, porque está hablando de esta casa. Primero deben determinar si los que residen ahí son dignos, lo que en este contexto significa que están abiertos a escuchar el evangelio. Y si lo son, entonces, y solo entonces, deben darles no solo su saludo de paz, sino también su bendición de paz.
Y verás, lo que Jesús está hablando ahora es de cómo los apóstoles deberían llevar a cabo su ministerio mientras visitaban los diversos hogares en cada aldea de Galilea, mientras se sentaban con cada hogar para explicarles el evangelio del reino a cada uno de ellos. Y entonces les dijo que mientras iban de casa en casa con el propósito de evangelizar a la comunidad, lo primero que debían hacer cuando entraban por la puerta era decir Shalom sobre esta casa, lo que significaba que su deseo era traer la paz de Dios y el bienestar total de Dios a esta casa y hablarles de Jesús y su reino. Ahora, la paz tenía que ser su deseo expreso para este hogar. Pero, ¿qué pasaría si la gente de esa casa no estuviera interesada en escuchar acerca de Jesús, el príncipe de paz y el único que trae verdadera paz del corazón humano? Pues entonces Jesús dijo que según Mateo 10:13, pero si no es digno esta casa, retira tu bendición de paz. Ahora, esta es una declaración bastante audaz de Jesús e inmediatamente debería plantear algunas preguntas en nuestra mente. Dos preguntas. Primero, ¿qué quiso decir Jesús con las palabras si la casa no es digna? O sea, es decir, ¿qué constituye una familia digna o indigna de la paz de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué quiso decir el Señor cuando les dijo a los apóstoles que retiren su bendición de paz de una casa indigna? ¿Y por qué volverías a tomar una bendición? ¿Retirarías una bendición de paz una vez que la has dada? ¿No sería grosero, descortés? Shalom para ti. No eres digno de shalom, te lo retiro esa bendición. Pues respecto a la primera pregunta, lo que quiso decir Jesús y lo que refirió a una casa no es digna, la respuesta es que las personas que vivían en esa casa no aceptaban el mensaje del Evangelio, no estaban interesadas, no querían escuchar. Y debido de haber rechazado al único que puede darles paz, Cristo, la paz de Dios, no vendría a esta casa. Verás, solo puedes tener paz con Dios basada en la fe, en la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo aseguró la paz con Dios por su muerte, ya que fue ahí en la cruz donde el Padre derramó su ira sobre su Hijo en nombre de los pecadores, para que aquellos que aceptan la muerte de Cristo para su salvación dejen de luchar contra Dios, porque ya no son sus enemigos, la guerra ha terminado. Han sido reconciliados con Dios, de modo que en lugar de ser enemigo, ahora son sus amigos. Y es por eso Pablo dijo en Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien continúa rechazando a Cristo, entonces no hay esperanza de estar en paz con Dios. Esta es la única manera de estar en paz con Dios. Y una vez que los apóstoles entraban en una casa y comenzaban a hablar a los miembros de la familia acerca de Cristo, era evidente muy rápidamente si estas personas estaban interesadas en escuchar el Evangelio o no. Si no estaban interesados y lo rechazaban, el mensaje de Jesús y los apóstoles como sus embajadores, entonces su casa resultaría indigna de la paz de Dios. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús a decirles a los apóstoles que retiraran su bendición de paz? Esta expresión, recupera tu bendición de paz, simplemente significa retirar tu bendición. Verás, la idea aquí no es que los apóstoles dijeran verbalmente en voz alta, veo que no estás interesado en oír acerca de Cristo, o sea que estoy retirando mi bendición de paz, no puedes tener la paz de Dios. Eso no es lo que está pasando aquí. No es que esta familia se le haya dado la bendición de Dios y luego la hayan perdido, sino que porque la oferta de paz nunca fue recibida, ya que rechazaron el Evangelio, se retiró silenciosamente y volvió a los apóstoles, que luego dejaron a esa casa en particular y se fueron a otra casa donde les ofrecieron la paz a ellos.
Ahora, decirles a los apóstoles que esto es lo que debían hacer con una casa donde el evangelio era rechazado, Jesús está dejando claro que no debían quedarse ahí y discutir interminablemente con estos rechazadores. Simplemente debían dejar de testificar a esas personas y pasar a otras personas en otra casa. Ahora, creo que es importante que entendamos esto porque hay algunos cristianos que nunca parecen saber cuándo dejar de testificar a un individuo. De hecho, algunos cristianos no creen que deben dejar testificar a una persona. Creen de manera que piensan que si les da el tiempo suficiente pueden desgastar la residencia a un individuo intimidándolo con el evangelio, siendo implacables en su testimonio y nunca aceptando un no como respuesta. Y así continúan descargando el evangelio sobre las personas que no quieren escucharlo. Y sin embargo, Jesús claramente instruyó a sus apóstoles para que se alejaran de aquellos hogares que no eran receptivos a la verdad acerca de Él. Y lo que debemos de aprender de este mandamiento a los apóstoles es que llega un punto en la evangelización de las personas que no responden cuando tenemos que dejar de testificarles y pasar a otros que a lo mejor son más receptivos. O sea que la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo llega ese momento? ¿Cómo sabemos cuándo es suficiente? Ciertamente no queremos dejar de testificar prematuramente a alguien. La clave para saber cuándo alejarse de una situación de testificación es entender la actitud de la persona a la que se está evangelizando. Verás, Jesús no estaba ordenando a los apóstoles que dejaran de compartir el evangelio con personas que tardaban en comprenderlo o que incluso se resistían levemente al evangelio. Si ese fuera el caso, entonces ninguno de nosotros podríamos haber sido salvos, porque todos resistimos el evangelio cuando lo escuchamos por primera vez. Yo tardé unos 6 meses desde el momento en que escuché acerca de Cristo por primera vez hasta el momento en que lo acepté y vi mi necesidad de Él. Y le doy gracias a Dios por la persona que me habló de Jesús, que no se retiró de mí porque yo era lento para entender el evangelio y al principio me resistía a él. Y lo mismo podría decirse de cada uno de nosotros. Dios en su abundante misericordia fue paciente contigo y envió a alguien que amorosamente y persistentemente siguió compartiendo el evangelio contigo hasta que el Señor abrió tu entendimiento y confiaste en él para tu salvación. O sea que tenemos que entender que Jesús no les estaba diciendo a sus apóstoles, ni nos está diciendo a nosotros que dejemos de testificar a aquellos que no responden instantáneamente a Él. Entonces, ¿de qué clase de personas nos está diciendo que nos retiremos el evangelio? El mismo tipo de personas que se les dijo a los apóstoles que se retiraran de ellos, aquellos que están firmes en su resistencia, aquellos que son desafiantes y se oponen fuertemente a Cristo, que no están interesados en nada de lo que le quieres decir. ¿Ves? El pueblo judío de Galilea, y ahí es donde están los apóstoles, es la parte norte de Israel. La gente judía de Galilea fue objeto del testimonio de los apóstoles y estaban muy familiarizados con Jesús. Jesús era de ahí, de Galilea, había hecho muchos de sus ministerios ahí, sus milagros. Habían escuchado muchas de sus enseñanzas, habían hablado con él. Él era uno de ellos. Y me acuerdo la primera vez que fui a Israel, yo estaba caminando a través de Galilea en un pueblo que se llama Tiberia, el único pueblo donde puedes quedarte ahí en Galilea, alrededor del océano, y pensé, Él era uno de vosotros, Él estuvo aquí y lo rechazasteis. Estas personas eran igual, era gente en Galilea que sabían de Él, habían hablado con Él, habían escuchado, habían visto sus milagros, pero lo que habían escuchado los apóstoles no era información nueva. No es algo que estaban escuchando por primera vez. Estas personas ya habían tenido una gran exposición a Cristo y a su mensaje, y los apóstoles lo sabían. Y por eso, cuando se hizo obvio para los 12 representantes oficiales del Señor
qué personas habían puesto sus corazones desafiantes en contra de Jesús, siguieron sus instrucciones de no testificarles más. Hermanos, este es el punto de aplicación para nosotros. Este es el punto. Al igual que los apóstoles, también debemos asegurarnos de no continuar testificando a aquellos que están endurecidos en su obstinada resistencia al Evangelio. En Mateo 7:6, en su Sermón del Monte, Jesús se refirió a testificar a individuos abiertamente resistentes y hostiles y cómo arrojar perlas delante de los cerdos. Y lo que él quiso decir con esto es que no debemos tomar las preciosas verdades que son como perlas del Evangelio y dárselas a personas que actúan como cerdos, al pisotearlas en burla, ridicularlo y desprecio. No lo debemos hacer, y ese es precisamente el tipo de persona a la que Jesús les dijo a sus apóstoles que retiraran la bendición del Evangelio de paz. De hecho, él les dijo que debían hacer más que simplemente alejarse de una casa que claramente lo rechazaban. Verás, volviendo atrás ahora a Lucas 9:5, vemos lo que Jesús les dijo a sus hombres que hicieran mientras se alejaban de una casa donde el Evangelio se había rechazado. Mirad el verso 5, y en cuanto a los que no reciban, estas son personas que han rechazado el Evangelio, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora, en esta declaración, Jesús instruye a sus apóstoles sobre cómo responder a una ciudad. En Mateo le añade una casa que rechaza el Evangelio. Ellos deben responder sacudiendo el polvo de sus pies al salir de esa ciudad o casa. O sea, ¿de qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué quiso decir con estas palabras cuando dijo sacudiendo el polvo de sus pies como testimonio contra ellos? En los días de nuestro Señor era muy de costumbre que el pueblo judío se sacudiera el polvo que se había acumulado en sus sandalias cada vez que salían del territorio gentil y entraban en la tierra de Israel. Y al hacer esto estaban haciendo la declaración de que no querían traer de vuelta a Israel ninguna influencia pagana que pudiera contaminar moralmente al pueblo judío y la tierra santa. Ahora, con tiempo, esta costumbre de sacudirse el polvo de los pies se convirtió en una forma simbólica muy ruidosa para que una persona judía declarara que ciertos individuos, incluso otros judíos, estaban actuando como paganos gentiles. Esto es precisamente lo que hicieron el apóstol Pablo y Bernabé en respuesta a aquellos judíos que organizaron la persecución contra ellos Antioquía. Esto es lo que leemos en Hechos 13, del 50 a 51. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces, Pablo y Bernabé, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. O sea, por lo tanto, decirles a los apóstoles que se sacudieran el polvo de los pies al salir de la casa de alguien que no los recibió a ellos ni a su mensaje. Jesús les estaba instruyendo para que dejaran en claro a aquellos que los rechazaban a ellos y al Evangelio, que aunque eran judíos, los consideraban tan paganos como los gentiles. O sea, es decir, Jesús quería que estos judíos que vivían en Galilea entendieran que aquellos que estaban endurecidos a él y a su mensaje del Evangelio y la gracia de Dios estaban espiritualmente perdidos, al igual que cualquier gentil pagano. Ahora tenemos que parar aquí y pensar en esto, porque lo que Jesús les dijo a los apóstoles en sacudirse el polvo de los pies tiene una implicación importante para nosotros. Aunque hoy en día no nos sacudimos literalmente el polvo de los pies después de testificar a un individuo que se resiste, todavía debemos dejar que aquellas personas que han endurecido sus corazones a Cristo sepan que están perdidos y se dirigen al juicio. Se lo tenemos que decir. Verás, Jesús no solo nos ordena predicar las buenas nuevas acerca de Él, sino
Para aquellos que continúan rechazando desafiadamente al Evangelio, tenemos que también decirles las malas nuevas. Y las malas noticias es esto, que al menos que se arrepientan y se vuelvan a Cristo, estás en peligro del juicio eterno de Dios. O sea, es decir, Jesús nos ordena ser sinceros y honestos con aquellos que lo rechazan. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor quiere que seamos tan sinceros al decirle a la gente su verdadera condición espiritual cuando es tan incómodo? Es incómodo hacer esto. Y nadie quiere decirle a nadie, le gusta decirle a alguien, una persona que está perdida y camino al infierno. Si te gusta decir eso, algo te pasa. No nos agrada hacer esto, es incómodo. Nadie quiere hacer eso. Entonces, ¿por qué Jesús no nos dijo que nos alejáramos en silencio de personas como estas sin tener que decirles las dolorosas noticias de que son perdidos como paganos? La respuesta de por qué debemos decirles su verdadera condición espiritual se encuentra en las últimas palabras de nuestro Señor en Lucas 9:5. Dice, como testimonio contra ellos. Lo que el Señor quiso decir con este testimonio contra ellos es que este es nuestro último testimonio para ellos. Esta es nuestra última oportunidad de hacer un último llamamiento a ellos para que consideren su necesidad de aceptar a Cristo. Un maestro de la Biblia llamó a este llamado un acto profético misericordioso para hacer que la gente reflexione profundamente sobre su condición espiritual. Al sacudirse el polvo en los pies y anunciar la predicación, la perdición de aquellos que rechazan a Cristo, era impresionar a estas personas la seriedad de su situación. De hecho, hermanos, esta situación es tan grave que Jesús continuó diciendo que las personas como esta, aquellos que han endurecido desafiadamente sus corazones al Evangelio, aquellos que han tenido una gran exposición al Evangelio, como lo hicieron los galileos, pero continúan rechazándolo, están en peligro de ser sentenciados, notar esto, a la forma más severa de castigo cuando se presentan ante Dios en el día de juicio. Escuchar lo que Jesús dijo acerca de las personas como estas en Mateo 10, verso 15. Y os recuerdo que este es el mismo contexto de nuestro pasaje de Lucas. Esto es paralelo a Lucas. Jesús dijo, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora os recuerdo que el libro del Génesis revela que las ciudades de Sodoma y Gomorra del Antiguo Testamento fueron destruidas por Dios debido a su extrema inmoralidad y perversión sexual. De hecho, sus nombres se han convertido en proverbiales para la maldad de la homosexualidad y algún día los ciudadanos de estas dos ciudades antiguas se presentarán ante Dios en el día final de juicio y recibirán su castigo eterno por su comportamiento. Pero notar la cosa increíble que Jesús dijo acerca de la gente de Galilea que rechazaron el mensaje de los apóstoles. Él dijo, será más tolerable para las ciudades Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para los ciudadanos de la ciudad que lo rechazan. Está hablando de los galileos de Galilea que lo rechazaron, los que estaban en esas casas. Esto es una declaración muy reveladora, es algo que nos debe hacer pensar porque indica que hay diferentes niveles y grados de castigo en el infierno. Hay diferentes grados de castigo en el infierno, a lo mejor no lo sabes, pero esto es lo que la Biblia enseña. Las Escrituras enseñan que mientras todos los que mueren sin fe en Cristo serán castigados eternamente por sus pecados sin excepción, Jesús dejó claro con esta declaración sobre Sodoma y Gomorra que hay un mayor grado de castigo esperando a aquellos que estuvieron expuestos a las verdades sobre Cristo, que no aquellos que nunca escucharon hablar de Él o sabían muy poco acerca de Él. De hecho, la Biblia dice que en cuanto más exposición uno tenga a Cristo y al mensaje del Evangelio, mayor será su castigo en el infierno. Escuchar lo que Jesús dijo en Lucas 12, 47 a 48.
Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ahora, estos versículos son parte de una parábola que Jesús dio acerca de estar siempre listo para su regreso. Y el punto que él estaba haciendo en estas palabras finales, en esta parábola, es que individuos que sabían más acerca de él y más acerca de su voluntad, y aún así rebelaron contra su voluntad, cuando él regrese recibirán el juicio más severo de Dios que otros que ignoraban su voluntad. Ahora, quiero que entendáis lo que significa esto en lenguaje sencillo. En lenguaje sencillo es que si usted ha sido criado en un hogar cristiano, donde ha escuchado mucho acerca de Jesús y el Evangelio, o si ha asistido a una iglesia donde el Evangelio ha sido predicado constantemente, o si usted asistió a una escuela cristiana o estudio bíblico donde se le enseñó la palabra de Dios, o si has tenido personas que te han testificado acerca de Cristo a lo largo de los años y aún no lo has aceptado, estás en peligro de recibir el grado más severo de castigo en el infierno. Es por eso que esto es tan serio. Eres alguien a quien tenemos que sacudirnos el polvo de los pies para impresionarte con el peligro de tu pérdida espiritual, porque francamente eres un pagano en tu camino al infierno. Pero aún así no es necesario que vayas ahí. No tiene que ser tu destinación. Jesús ya fue castigado en lugar de pecadores como tú. Dios el Padre ya ha derramado su ira sobre los pecadores al derramar toda la furia de su ira sobre su Hijo como sustituto para pecadores. Y este Hijo, el Señor Jesucristo, te invita, te manda a arrepentirte de tu pecado y confiar en Él como tu Salvador y Señor. O sea que te pido, por favor, escuchar estas palabras. Como dijo Pablo, ruego como embajador de Cristo, reconciliaros con Él. No dejen que pase un día más donde no están con Él. Puede ser demasiado tarde. Ahora, volviendo a Lucas 9, vemos que a pesar de lo difícil que pudo haber sido para los apóstoles decirles a personas en Galilea que habían rechazado a su mensaje. Recordar, estos eran hombres de Galilea ellos mismos, eran vecinos, amigos, a lo mejor familia. Pero tuvo que decirles que si rechazaban el mensaje, que eran como paganos perdidos. Eres un pagano perdido en tu camino hacia juicio eterno. Y aunque debía haber sido tan difícil, incómodo, pueden ser festivos familiares difíciles, pero en obediencia al Señor llevaron a cabo todas sus instrucciones, incluida esta última sobre el juicio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es lo que leemos en verso 6. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Ahora uno esperaría después de estudiar estos versículos, como hemos hecho nosotros durante muchas semanas, que este sería un buen lugar para que Lucas concluir este pasaje con los apóstoles haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Sin embargo, eso no es lo que hace Lucas. En lugar de terminar el pasaje aparentemente de la nada, Lucas nos habla de cómo un hombre muy significativo que vivía en Galilea, cómo respondió él a la actividad evangelística de los apóstoles. Esto es lo que leemos del 7 al 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de
entre los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora, en estos versículos Lucas nos habla de este hombre que se llamaba Herodes Antipas, uno de los hijos del infame Herodes el Grande. Este no es Herodes el Grande, es uno de sus hijos, y el hombre que gobernaba en este momento en Galilea. Se le conoce como el tetrarca, porque la palabra tetrarca significa un gobernante de una cuarta parte de una región. Verás, cuando Herodes el Grande murió, el gobierno de Israel, bajo los romanos, se dividió entre 3 de sus hijos y un cuarto hombre que se llamaba Lisanías, que no sabemos mucho de él, con Herodes Antipas convirtiéndose en el gobernante de la región de Galilea. O sea, es un tetrarca. Él era gobernante en este momento. Entonces, ¿por qué Lucas de repente nos habla de Herodes? ¿De dónde viene esto? Parece ser que Lucas aquí mete estos versículos acerca de Herodes como una ilustración del tipo de individuo del que Jesús acaba de hablar, alguien que tenía un gran conocimiento y exposición a la verdad, pero que la rechazó desafiantemente y como resultado sufrirá las consecuencias de ser severamente castigado por toda la eternidad. O sea, es decir, Herodes es un ejemplo de la clase de persona que Jesús instruyó a sus apóstoles para que sacudieran el polvo de sus pies como testimonio contra él. Ahora Lucas comienza su historia acerca de Herodes diciéndonos al comienzo del versículo 7 que Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que sucedía y se quedó muy perplejo. O sea, es decir, Lucas está diciendo que Herodes escuchó acerca de la obra que los apóstoles estaban haciendo en la región que gobernaba en Galilea. Y como estos 12 hombres que representaban a Jesús estaban sanando a los enfermos, expulsando demonios y predicando acerca de Cristo y su reino, y él estaba perplejo, confundido. No entendía nada, no entendía lo que estaba ocurriendo. Y estaba tan confundido, era porque no entendía quién era este hombre Jesús, de quien todos hablaban. Este era su ciudad, sus vecinos, y todos hablaban de él, y estaba completamente perdido. ¿Quién era este hombre? Y notar lo que dice Lucas cuando continúan versículos 7 y siguientes. Vamos a leerlo ahora todo en contexto, y entiendes un poco más de por qué Lucas ha incluido Herodes en esta escritura. Y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan: yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Lo que fue tan confuso para Herodes es que no podía entender quién era Jesús, porque había muchas opiniones sobre la identificación de Jesús flotando sobre él. Algunos dijeron que era Juan el Bautista resucitado entre los muertos, mientras otros decían que Jesús era Elías, el profeta, que había regresado del cielo. Recordar que Elías nunca murió, fue llevado a los cielos. Y otros pensaban que Jesús era uno de los profetas del Antiguo Testamento que volvió a la vida, resucitado entre los muertos. Después del primer servicio, alguien me preguntó: ¿esto era normal pensar esto? Pues sí, parecía ser común entonces que muchos pensaban esto de Jesús y de los apóstoles, que algunos volvían y resucitaban. Y ahora parecía que Herodes rechazó las sugerencias de que Jesús era Elías o uno de los otros profetas antiguos, pero lo que aparentemente le intrigaba era la idea de que Jesús pudiera ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Esa es la razón por la que en el verso 9 dice: yo mismo mandé decapitar a Juan, pero ¿quién es este hombre de quien oigo tales cosas? A lo que se refiere es el hecho de que Herodes mandó ejecutar a Juan el Bautista por decapitación. Ahora, Lucas no nos dice que llevó
a la ejecución de Juan, pero Mateo y Marcos nos lo dice muy claramente en sus evangelios. Esto es lo que leemos acerca de la ejecución de Juan en Marcos 6, 17 al 28. Muchos de vosotros ya conocéis esta historia, pero a lo mejor muchos de vosotros no conocéis. Leemos esto, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido en la prisión. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Eso es significativo, es aguantar ese pensamiento. Le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se estaban sentando a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él en la mesa, no quiso desairarla, y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y ahora, como pueden ver de estos versículos, Herodes hizo arrestar a Juan porque Juan había reprendido al tetrarca por divorciarse de su primera esposa y casarse ilegalmente y moralmente con la esposa de su hermano, una mujer que se llamaba Herodías. Y en realidad fue Herodías quien presionó a Herodes para que arrestara a Juan, porque no podía soportar lo que Juan estaba diciendo sobre ellos en público, que ella era inmoral y que pecadora. O sea que Herodes hizo arrestar a Juan, pero lo mantuvo a salvo. Y de acuerdo con versículo 20, solía disfrutar de tener conversaciones con Juan. Ahora, eso es significativo. Herodes pasó tiempo hablando con Juan el Bautista, conversaciones privadas con él. ¿Y qué crees que Juan el Bautista le dijo a Herodes durante estas conversaciones? No creo que hablaban del tiempo o deportes. Sin embargo, Juan estaba testificando a Herodes acerca de la justicia, el juicio, que Jesús era el Mesías y su necesidad de salvación. O sea, por lo tanto, Herodes debió haber oído hablar de Jesús por parte de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, el que más testificó de Jesús. Sabemos que habló de Cristo, sobre Cristo, de él. Y sin embargo, con todo lo que escuchó acerca de Cristo, el corazón de Herodes permaneció frío e insensible a la verdad. Y de hecho que estaba tan insensible a la verdad que llegó el día, como leemos en este pasaje de Marcos, en que Herodes mandó ejecutar a Juan, porque en un banquete en honor de su cumpleaños, la hija de Herodías había bailado y le agradó tanto a Herodes que tontamente le prometió todo lo que ella quería. ¿Y qué quería? Pues ella le preguntó a su madre malvada, que había estado esperando este momento, y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. O sea que en presión para salvar las apariencias frente a todos los invitados que estaban en la cena con ellos, que habían escuchado esta promesa, Herodes hizo ejecutar a Juan. Esa es la historia de cómo murió Juan el Bautista. Y eso explica el por qué Herodes inicialmente estaba confundido acerca de quién era Jesús, porque él pensó que Jesús podría ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, ya que él fue quien lo mató.
Yo lo maté, ha resucitado, ha vuelto, está haciendo estos milagros ahora, porque él es Juan el Bautista resucitado. De hecho, sabemos de Mateo 14:2 que Herodes finalmente llegó a creer, y llegó a creer a pesar de que estaba equivocado, que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y que por eso pudo hacer tales obras milagrosas, incluso a través de sus apóstoles. Pero hermanos, lo que quiero que vean es que Herodes tuvo tremendas oportunidades de escuchar acerca de Jesús por parte de Juan el Bautista. Él era el hombre más grande que jamás había sido nacido. Tuvo oportunidades, especialmente durante el tiempo que Juan estuvo en prisión, y pudo hablar con Herodes en una serie de conversaciones privadas, muchas conversaciones, y aún así, a pesar de que Herodes tenía tanta información y conocimiento acerca de Jesús, ¿tú te imaginas teniendo unas reuniones privadas con Juan el Bautista muchas veces? Pero aún así continuó rechazando la verdad, y por lo tanto su juicio fue más severo que el de muchos otros que sabían muy poco sobre Jesús. Mirar en las últimas palabras, Lucas 9:9. Y él, hablando de Herodes, seguía tratando de verlo a Jesús. Lucas dice que Herodes siguió tratando de ver a Jesús, pero no tuvo éxito. ¿Y por qué estaba tratando de ver a Jesús? No fue porque quisiera caer y entregarle su vida y adorarlo. No, para nada, en absoluto. Herodes solo quería ver a Jesús por curiosidad, para tratar de confirmar su creencia de que Jesús era Juan, resucitado entre los muertos. Pero Jesús no permitió que Herodes lo viera hasta justo antes de su muerte, cuando Poncio Pilato lo envió a Herodes como prisionero. Jesús a Herodes como prisionero. Y lo que sucedió en esa reunión afirma la dureza del corazón de Herodes. Jesús nunca habló con él, nunca contestó ninguna pregunta. Él era gobernante, pero nunca le contestó. Leemos en Lucas 23:11 que Herodes trató a Jesús con desprecio y se burló de él. Ahí es donde tenía su corazón. Escuchó todas estas verdades maravillosas acerca de Jesús el Mesías, y lo único que podía hacer cuando estaba delante de él era burlarse de él y demostrar odio. Herodes Antipas era un hombre muy perdido, que tuvo una amplia oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador y Señor, pero se negó. Y hoy Herodes espera su sentencia final del juicio eterno, que será severa, porque conocía la verdad, pero rechazó la verdad. Dios no permita que alguien aquí hoy, cualquier persona viendo esto, sea como Herodes. Él no es el tipo de hombre que quieres seguir y emular, o si no vas a seguirla de camino al infierno con un juicio severo. Pero eso es exactamente lo que va a ocurrir si después de escuchar tanto de Jesús sigues rechazando de aceptarlo. La pregunta que hizo Herodes es: ¿quién es este hombre de quien oigo tales cosas? Esa es la cuestión más importante que jamás se ha planteado. Y la respuesta es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías judío, el Salvador y Señor el Rey, y todos los que ponen su confianza en Él como para su salvación serán perdonados de todos sus pecados para toda eternidad. No tendrás ninguna disciplina, tendrás la gloria en el cielo. Si quieres hablar con uno de nuestros pastores acerca de recibir a Cristo, por favor, venir a verme al acabar este servicio. Pero escuchar, hermanos,
escuchar. Estas son oportunidades para ustedes. Estaba hablando esta semana en el colegio de Lakeside y les dije allí a los estudiantes, mi familia y yo una vez estábamos de vacaciones visitando una iglesia y un hombre joven que estaba sentado delante nuestro y durante todo el sermón estaba dibujando en un trozo de papel y el pastor no me acuerdo lo que estaba hablando, pero me acuerdo pensando, este es un mensaje increíble y aún así este hombre joven no lo estaba escuchando, porque estaba dibujando mientras la palabra de Dios se estaba predicando. Yo no sé el corazón de ese hombre, yo no sé qué pasó con él. Pero te digo a ti, no desprecies esta oportunidad. Dios te ha puesto en esta iglesia o en una casa donde oyes el Evangelio, donde oyes acerca de Cristo. No rechaces a Cristo, acéptelo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos podido estudiar hoy. Es tan soberano, Señor. Es muy triste la realidad de que aquellos que saben mucho de ti pero te rechazan serán castigados severamente. Y oro, Señor, por cualquiera que esté aquí hoy, que ha escuchado mucho de ti, Señor, de Cristo, pero aún así no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador. Pido, Señor, que hoy sea su día, que ellos escuchen la palabra de Dios, que no rechacen esta oportunidad como ese muchacho que yo estuve mirando, que no sea como Herodes de Antipia, Señor. Que hayan muchos que clamen a ti para que los salves, Señor. Para aquellos que sí que te conocemos, ayúdanos a ser fiel, a compartir el Evangelio, saber cuándo dejar de testificar, cuándo ir a testificar a otros, pero para demostrar gracia, para seguir con perseverancia, Señor, con amor hacia aquellos que siguen interesados en escuchando, que no resisten, Señor, pero a lo mejor necesitan más tiempo y que no dejemos de compartir el Evangelio con ellos. Todo esto pedimos, en tu nombre oramos. Amén.